Capítulo 154. La triste verdad. El anciano Bailey lo observó con frialdad, guardando absoluto silencio. En realidad, la hipótesis del Buda fantasma estaba equivocada. El anciano no recurriría a la destrucción del corazón a menos que se tratara de su última alternativa. De repente, el anciano giró la cabeza con violencia hacia el norte, más allá de los límites de Jinyan, mientras fruncía el entrecejo. Aunque una distancia considerable lo separaba, una presencia se aproximaba a gran velocidad. Todos los combatientes que intercambiaban golpes dentro de la metrópoli se detuvieron al unísono. Un aura aterradora se cernía sobre ellos. Desde la oficina del gobernador, Zhen Tianyi pareció comprender la situación y lanzó una acometida violenta contra Qian Yi. Acto seguido, levantó la mirada con el rostro marcado por la sorpresa. Con un tono difícil de interpretar, comentó: no esperaba que vinieras tan bien. Mientras hablaba, de su costado derecho, zona que debería haber sanado hace tiempo, brotó un torrente de sangre fresca, lo cual le provocó una punzada de dolor. ¡Ban! El recién llegado frenó su marcha en el espacio aéreo a las afueras de Jinyan. Debido a la inercia de su velocidad, la detención abrupta pareció disipar el aire a su alrededor. Baichon murmuró para sus adentros: por fin has llegado. Ante estas palabras, Infeng y sus compañeros fijaron sus ojos en la silueta que se aproximaba. Portaba una vestimenta similar a la del hombre que había hablado antes, túnica bicolor en blanco y negro, coronada por una máscara fantasmal y una cabellera gris que danzaba a su espalda. La única diferencia radicaba en la espada roja como la sangre que pendía de su cintura y un prominente número 3 grabado en su pecho. Aunque Infeng no comprendía el significado exacto de esa cifra, intuyó que guardaba relación directa con su nivel de poder. El manipulador de insectos que dirigía a los 100 pies no muy lejos de allí poseía habilidades extraordinarias, pero en su pecho solo exhibía un 9. Entonces, ¿qué clase de fuerza terrorífica ocultaba aquel individuo marcado con un 3? La presión emanada por el sujeto de cabello gris se intensificó, expandiéndose por toda Jinyan. Al notar esto, el viejo Li activó rápidamente su técnica de marionetas, erigiendo muros de sombra ondulante para proteger a Infeng y a los demás. Cuando la onda de energía pasó, el viejo Li, ya herido, emitió un gemido ahogado. En los muros de sombra, aparecieron grietas profundas y, en cuestión de segundos, se hicieron añicos. Los rostros de Infeng y sus amigos se volvieron de un tono sombrío. El aura por sí sola poseía un poder descomunal. Si el viejo Li no se hubiera apresurado a protegerlos, las consecuencias habrían sido catastróficas. El individuo de cabello gris retrajo su energía al sentir algo y comentó con indiferencia: parece que me he encontrado con algunas caras conocidas. Buda fantasma, ¿has encontrado lo que buscabas? El semblante del Buda fantasma se ensombreció: no pude encontrar el aura del sello en la ciudad. Sin aura sellada, reflexionó el hombre de cabellera canosa por un instante, y de pronto clavó sus ojos en el viejo Li. Después de la batalla en el paso Zenling hace 19 años, ¿no moriste? Hay algo interesante en tu cuerpo. Has dispersado tu cultivo marcial y te has entregado al linaje Dao de los 100 fantasmas. ¿Es para honrar a tus camaradas fallecidos? No, no del todo. El latido de tu corazón es diferente al de la gente común. Ah, ya veo. Al escuchar esto, el viejo Li contrajo el ceño. El anciano Bailey entrecerró los ojos, mientras que el Buda fantasma, inicialmente confundido, pareció iluminarse de repente y lo miró con los ojos desorbitados. Ahora entiendo por qué nadie pudo encontrar el corazón del rey Garuda en aquel entonces y por qué no hay aura sellada en la ciudad. Desde el principio, no existía tal sello. En la batalla del paso Zenling, transferiste tu corazón al cuerpo de otra persona. Usaste el espíritu de 100.000 soldados para bloquear el aura del corazón del rey Garuda, sellándolo dentro de un cuerpo humano. Y esa persona es Li Yang. La declaración retumbó como un trueno sobre los cielos de Jinyan. Ante tales palabras, todos exhibieron un gesto de total incredulidad. El anciano Bailey suspiró: al final, tenía que llegar a ese punto. El arribo del individuo de cabello gris no figuraba en sus profecías.
Aquellos seres de poder inalcanzable para la gente común podían alterar el destino mismo. Y el hombre de cabello gris se situaba en la cima de la jerarquía marcial divina. Con su profundo dominio sobre la anatomía humana, identificar la irregularidad en el cuerpo del viejo Li no le supuso un desafío. Aquello fue lo que provocó el fallo inicial de la estrategia de Bai Li. Pero un estratega astuto siempre reserva unas bajo la manga, previendo las rutas que tomarían los hechos, aun cuando esto derive en la situación menos deseada. Mantener el corazón del rey en un humano, incluso con la ayuda de 100.000 espíritus, me temo que estos años has vivido un destino peor que la muerte, se burló el hombre de cabello gris, con un matiz de profundo desdén. Yin Feng, tras escuchar aquello, observó el pecho del viejo Li con una expresión llena de pesar. Los garudas se alimentan de dragones, y sus cuerpos están constantemente bañados por la maldición del fuego, incluso sus corazones. Sin embargo, el clan Garuda, gracias a su constitución física superior a la de los humanos, logra resistir el daño de la flama maldita. Pero el mayor Li no podía. Si el mayor Li había ocultado el corazón del rey en su propio interior, cada segundo de estos años habría equivalido a ser consumido por un incendio. Yin Feng recordó de repente un dato que Ninzuan le había mencionado tiempo atrás. El hecho de que el Gran Qian fuera capaz de forzar la retirada del poderoso clan Garuda en la batalla del paso Senlin ya resultaba asombroso. Ahora, la verdad salía a la luz poco a poco. El Gran Qian sacrificó las vidas de incontables soldados para hallar la oportunidad de sustraer el corazón del rey Garuda. Luego, lo ocultaron en el pecho del mayor Li y lo mantuvieron bajo llave con la ayuda de 100.000 espíritus. Al quedar despojado de su corazón, el rey Garuda vio su poder reducido drásticamente. El clan Garuda, incapaz de localizar el objeto, optó por retirarse hacia la montaña Tianling. Pero aquello fue un acto de crueldad extrema contra aquellos soldados. Resultaba igual de bárbaro para el mayor Li. ¿Acaso esos soldados de Senling sabían, antes de marchar a la guerra, que su sentencia ya estaba firmada? Se preguntaba Yin Feng con el corazón encogido, mientras observaba al maestro Li. La respuesta parecía evidente. Supongo que sí, afirmó Yin Feng con la voz quebrada. En las alturas, el hombre de cabello gris sentenció con frialdad: hipócrita ciudad celestial, hipócrita familia real, pavimentando su espléndido camino con la sangre y la carne de otros. En la prosperidad y la comodidad, cantan alabanzas a sus propios méritos con montones de huesos secos. Li Yang, ¿no te indigna en absoluto? Te doy una opción. No te llevaré el corazón del rey de Garuda, lo dejaré en tu cuerpo, sosteniendo tu vida. Únete a mí para derrocar a la ciudad celestial y aniquilar a esa gente ilusa. El Buda fantasma gritó: fantasma de la espada, no actúes imprudentemente. No arruines el plan. El hombre de cabellera plateada, conocido como fantasma de la espada, replicó con frialdad: yo me encargo, no te corresponde a ti dar órdenes. El Buda fantasma optó por el silencio. Los demás, incluido Bai Chon, también permanecieron callados. Liu Jianli observó al fantasma de la espada en el firmamento con el ceño fruncido. ¿Tu respuesta?, inquirió el fantasma de la espada. El anciano Li esbozó una sonrisa. Observó a sus antiguos compañeros, y los espíritus de los guerreros parecieron captar la intención, posando sus ojos en él. Mi respuesta se la di a mis hermanos hace 19 años. ¡Zas! El eco de las pisadas marciales resonó de inmediato, como si el flujo del tiempo hubiera retrocedido hasta el instante en que el ejército Senling partió hace 19 años. Los soldados, entregados a su nación, no sentían temor ante la muerte. Al presenciar este despliegue, el cabeza de carbón negro cerró sus puños con fuerza mientras sus ojos se teñían de un rojo intenso. Yin Feng y los otros también se sintieron profundamente conmovidos. Al escuchar esto, el pecho del fantasma de la espada experimentó una leve agitación. En realidad, esta reacción ya figuraba en sus previsiones. He vivido mucho tiempo, y en mi vida solo hay 2 personas y media a las que admiro. Li Yang, tú eres una de ellas. Hoy he venido a ayudarte a encontrar la liberación. Al proferir estas palabras, el acero suspendido de color sangre emitió un ligero vibrar.
Un haz de energía sanguínea pareció romper las barreras del tiempo y el espacio, posicionándose ante el maestro Li antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Todos quedaron boquiabiertos. Aquel impacto resultaba inesquivable. Sin embargo, en ese preciso instante, una figura vestida con túnicas oscuras emergió de la nada junto al maestro Li, portando una máscara blanca sin rasgos definidos. Extendió su mano derecha y la tomó con delicadeza. La devastadora energía de la espada sangrienta fue pulverizada. ¡Ban! Una onda expansiva surgió, pero fue incapaz de avanzar más allá de 1 metro de la persona sin rostro. Parecía estar contenida por una fuerza insondable. Por fin decides aparecer, comentó el fantasma de la espada con desdén. Capítulo 155, Aniquilación del fuego del taller divino. La figura sin rostro alzó su testa con parsimonia, guardando absoluto silencio. El prestigioso jefe fantasma del territorio del norte se esconde ahora en un lugar tan remoto. ¿Acaso también has perdido la confianza en la gran familia imperial Qian? Abandonando así tus deberes y dejando de preocuparte por los asuntos mundanos, se burló el fantasma de la espada. Jefe fantasma, murmuró Yin Feng, como si hubiera oído ese nombre antes. De pronto, sus ojos se abrieron de par en par al rememorar aquel apelativo. Se trataba del legendario comandante del departamento de caza de demonios del territorio del norte. El Gran Qian se dividía en 4 demarcaciones: norte, sur, oeste y este. En cada sector, el comandante ostentaba la autoridad máxima. Si bien el poder de estos jefes variaba, durante casi un siglo, 2 nombres destacaron por encima de todos. Eran reconocidos como el dragón celestial del territorio del sur y el jefe fantasma del territorio del norte. Su capacidad combativa resultaba verdaderamente inalcanzable. Incluso se comentaba en la capital imperial que, bajo el mando de ambos, ningún ente demoníaco osaría desafiar su jurisdicción. Sin embargo, al producirse la desaparición del jefe fantasma, tales leyendas se desvanecieron. Aquel suceso se remontaba a 18 años atrás, cuando el jefe fantasma recibió la orden de liquidar a una bestia monstruosa que rozaba el 8º nivel de poder. La confrontación fue tan brutal que devastó un radio de 800 kilómetros en el territorio del norte, convirtiéndolo en un erial oscuro y carente de vida que aún permanece inerte. Nadie pudo confirmar el desenlace de la lid, pues ambos contendientes se desvanecieron tras el enfrentamiento. Se especulaba que el comandante se había inmolado para eliminar al monstruo, o que había fallecido poco después por sus heridas. Al observar la realidad actual, aquellas teorías resultaban absurdas. El jefe fantasma no murió. Si sigue con vida, ¿por qué abandonó su puesto de mando?, se cuestionaba Yin Feng, incapaz de comprenderlo. No obstante, se sentía dichoso de haber revelado la identidad oculta bajo la máscara. Con razón el jefe aparece siempre justo cuando Xinjiang corre peligro. Resulta que vive oculto en esta urbe. Sería un privilegio inmenso poder establecer un vínculo con él. Con esa esperanza, Yin Feng volvió su atención al combate, cada vez más inquieto. Las 2 potencias máximas de cada bando habían chocado. El desenlace del duelo entre el jefe fantasma y el fantasma de la espada determinaría el destino de la ciudad. Bajo la máscara, una voz mecánica y gélida resonó: ahora que te has cambiado el nombre a fantasma de la espada, ¿significa que tu antiguo yo ha muerto? ¿Para qué preguntar si ya lo sabes?, replicó el fantasma de la espada con frialdad. El ser sin rostro asintió levemente y se desvaneció en el aire. ¡Bum! Al instante, un estruendo brutal sacudió el firmamento. El fantasma de la espada interceptó el ataque sorpresivo del guerrero negro con su arma ensangrentada. No obstante, a medida que el fantasma de la espada aplicaba más potencia, la presión sobre su acero se volvía insoportable. Ante el asombro de todos, un golpe contundente lanzó al fantasma de la espada por los aires. El hombre de túnica negra dio un paso en el vacío. Con un estallido sonoro, su cuerpo se impulsó para seguir a su enemigo hacia las alturas. La distancia era abismal, ni siquiera Lan Ninzuang, situada en el 6º reino marcial divino, lograba divisarlos. ¿Qué podría percibir Yin Feng, un simple erudito de 8º rango? Aún así, el choque entre ambos, el acero contra los puños, reverberaba como truenos constantes en el cielo.
Cada impacto generaba una presión similar al colapso de una cordillera y al rugir de un tsunami. Bai Chon, al detectar aquel despliegue, fue presa de un miedo atroz. Durante el ataque a la ciudad de Iyuan, él también se había enfrentado a esa figura sin rostro. En aquel entonces, su rival parecía estar al nivel de uno de los 12 generales divinos, pero ahora resultaba evidente que se había contenido de forma deliberada para evitar destruir el entorno. Había estado guardando su verdadero poder. En ese momento, el Buda fantasma vociferó desde la distancia: ¿qué haces ahí parado? Agarra el corazón del rey Garuda. Bai Chon recuperó la cordura, observó al debilitado viejo Li y transformó nuevamente su brazo derecho en un 100 pies gigantesco. Sin embargo, esta vez el miembro presentaba un tono carmesí que emanaba una presión capaz de estremecer el alma. Bai Chon arremetió de inmediato, el brazo 100 pies disparó contra el anciano con una celeridad asombrosa, como si fuera a desgarrar el tejido del espacio. Pretendía asesinarlo al instante para arrebatarle el corazón, sin necesidad de mediar palabras. Ante tal arremetida letal, el viejo Li emitió un grito y convocó a los espíritus de sus soldados para formar una defensa humana. Pese a que los espectros de vanguardia se disipaban al contacto, los que venían detrás rellenaban los huecos. Gracias a ese esfuerzo constante, la ofensiva de Bai Chon fue frenada y la mano de sombra del anciano lo lanzó lejos. Aún así, el viejo Li, agotado tanto física como mentalmente, quedó sin aliento. Comprendía que su resistencia llegaba a su límite. Ya no era el guerrero vigoroso de antaño, soportar el fuego de las llamas malditas durante tantos años había drenado su vitalidad. Solo la fe en su interior lo mantenía en pie. Aunque siempre intentó prolongar su existencia, quizás en el fondo sabía que la muerte sería su liberación. Pero la naturaleza humana tiende a aferrarse a la vida, buscando esperanza incluso en la oscuridad. Viejo, olvídalo, ya he vivido lo suficiente. El viejo Li respiró con dificultad, esbozando una sonrisa amarga. En su mirada se reflejaba la aceptación de su destino, pero su gesto denotaba una paz desapegada. Sí, ya era suficiente. A 100 millas de distancia, Bai Li mostró una expresión de pesar y suspiró: está bien. Al mismo tiempo, señaló el cielo con su índice y unas de luz blanca atravesó la barrera de los 4 Budas infinitos. Viejo, ¿qué tramas?, exclamó el Buda fantasma. Un acto tan inusual debía ocultar un plan secreto, era imposible no mantenerse alerta. Simultáneamente, varios aliados ocultos en los puntos cardinales de Jinyan saltaron a las cornisas. Hagámoslo, dijeron al unísono Gong Liang y Guoyuan, suspirando con pesadumbre. Los expertos del taller divino movieron sus dedos con precisión, cada uno sostenía hilos finos que se conectaban hacia el interior de las construcciones. Se escuchó un crujido seco en el interior. Las estructuras se abrieron como una fruta madura partida. Al final de cada hilo se balanceaba una marioneta de oro y ébano. Al tocar el suelo, éstas emitieron un brillo áureo. Del subsuelo brotaron 2 pilares negros de gran tamaño. Se curvaban como lunas crecientes y sus puntas convergían hacia el centro, exhibiendo grabados de fuego que resplandecían. Con una celeridad vertiginosa, los pilares crecieron hasta alcanzar al menos 10 metros de altura. Eran 4 en total. El Buda fantasma abrió sus 6 ojos de par en par, ¿pilares de fuego del taller divino? Tras un siglo de investigación, el taller divino de la capital imperial había perfeccionado aquel artefacto. Su función principal era canalizar la energía de las venas de dragón, liberando una potencia devastadora capaz de desintegrar cualquier cosa en la existencia. Aquella formación era conocida como la aniquilación de fuego del taller divino. El Buda fantasma comprendió la situación y bramó: viejo, ¿acaso pretendes usar la aniquilación de fuego del taller divino para destruir el corazón del rey Garuda? La única respuesta fue el silencio absoluto. ¿Será que te has confundido con la edad? Aunque la aniquilación de fuego del taller divino es formidable, soñar con destruir el corazón es una locura. Además, en un pueblo tan remoto, ¿cómo es posible que haya venas de dragón?, espetó el Buda fantasma con indignación, tratando de hallar sentido a la locura de su oponente. En ese instante, al alzar el anciano Bai Li su mano derecha, el pabellón de la lluvia,
ubicado a sus espaldas, se encogió hasta transformarse en un delicado altillo que descansaba sobre su palma. Segundos después, el suelo de Jinyan comenzó a convulsionar. Un espíritu de dragón dorado emergió desde las profundidades, elevándose hacia el cielo con un rugido ensordecedor. Capítulo 156. Disolución. Y esa era la esencia espiritual de la vena de dragón. Resultaba que Jinyan albergaba desde siempre una vena de este tipo. El motivo por el cual su energía no se había dispersado antes radicaba en que el anciano Baili había empleado métodos arcanos para ocultarla. El Buda fantasma contempló el espíritu dorado que flotaba en el cenit y sus tres semblantes se contrajeron en una mueca de furia. ¿Es este el espíritu de la vena de dragón? Maldito viejo. Un enclave de tal magnitud no se gestaba de la noche a la mañana, requería eones de sedimentación. Por tanto, la vena de Jinyan debía haber existido desde tiempos inmemoriales. Cuando me arrebataste el corazón del rey Garuda, ya tenías todo esto trazado, exclamó. Aprovechaste el poder de 100.000 almas heroicas junto a la energía de esta vena para desgastar poco a poco el poder del corazón durante un periodo prolongado. Y ahora, esperando el momento exacto, has utilizado la aniquilación de fuego del taller divino, invocando el espíritu de la vena para aniquilar el corazón definitivamente. En realidad, habías orquestado este plan durante 19 años. El Buda fantasma estaba sumido en una mezcla de estupor y cólera. En lo alto, el espíritu del dragón dorado, tras circundar el firmamento, se precipitó nuevamente hacia el subsuelo. La luz áurea filtrándose por las grietas del terreno las hizo brillar con una intensidad cegadora. Simultáneamente, estos destellos fluyeron como un torrente, convergiendo en los pilares negros del taller divino. En un instante, los grabados ígneos de aquellas columnas estallaron en una luminiscencia carmesí. Al presenciar aquello, el rostro del Buda fantasma se tornó sombrío. Tras casi 2 décadas de debilitamiento, sumado al efecto corrosivo de la aniquilación de fuego del taller divino, el corazón del rey Garuda estaba a punto de ser erradicado. Si aquello ocurría, sus planes se desmoronarían. Rápido, destruyan los pilares en todas las direcciones. Bramó el Buda fantasma. Ante la orden, Qianyi y los suyos intentaron avanzar, pero fueron contenidos por Zhen Tianyi y otros guerreros. El conflicto estalló en cada esquina, liberando auras de furia desatada. El Buda fantasma no tuvo más opción que intervenir personalmente, entrelazó sus 4 brazos y palmas, tratando de invocar el poder sobrenatural de los 6 caminos de la reencarnación. Sin embargo, apenas la puerta oscura se entreabrió en el cielo, una fuerza inexplicable la hizo desmoronarse y esfumarse. Guarda tu energía, sentenció el anciano Bai Li con indiferencia. Por otro lado, en el instante en que el espíritu del dragón se manifestó, el anciano Li se abrió el pecho. La piel estaba resquebrajada y, a través de las fisuras, se percibía el interior. Con cada pulsación, un destello rojo y dorado emergía con fuerza. Allí se encontraba el corazón del rey Garuda. El viejo Li se apoyó en su bastón con la zurda y, de repente, hundió la diestra en su propia carne, rasgando tejidos hasta extraer un corazón que latía con vida propia. Era del tamaño de uno normal, pero su aspecto era asombroso, parecía un cristal traslúcido. Con cada sístole, se podía apreciar el fluido de sangre rojo dorada en su interior. Ninzuan y sus compañeros quedaron petrificados. Infeng reflexionó con un semblante compungido, ¿acaso pretende destruir el corazón? Al hacerlo, ¿no se arriesga a morir al instante? Mientras tanto, en los 4 pilares de piedra de la aniquilación de fuego del taller divino, la luz roja alcanzó su cenit. Un rugido agudo de dragón se propagó cuando, entre las columnas curvadas como medias lunas, una luz carmesí convergió en el firmamento. Ante el pasmo de la multitud, una garra de dragón envuelta en llamas primordiales emergió del vacío, fracturando el tejido espacial. Y era la manifestación final del pilar, con la capacidad de fundir cualquier materia existente. El maestro Li sostenía el corazón en alto como si fuera un cáliz sagrado. Sus párpados se cerraron y su postura se volvió inestable. Sin el órgano, su vitalidad se escapaba aceleradamente. Reunió lo último de su aliento y clavó su bastón en la tierra para no desplomarse.
El pilar de aniquilación fijó su objetivo y la garra ígnea cambió su trayectoria. Bai Chon, a pocos metros, no pudo permanecer impasible. Al ver el corazón, canalizó toda su energía interior. Sus vestiduras se rasgaron, revelando un exoesqueleto carmesí brillante, su brazo cien pies se retrajo para fusionarse con su torso. En segundos, Bai Chon se transformó en un cien pies rojo de 10 metros de largo y 1 metro de ancho. Aunque era más pequeño que el anterior, su presión superaba cualquier límite conocido. El espectro se movió como un relámpago escarlata. Los soldados espirituales se interpusieron, pero esta vez fueron arrollados instantáneamente. Yin Feng y los demás observaban con impotencia, la contienda era demasiado veloz para intervenir. El cien pies estaba a 10 metros del mayor Li. Recorrer esa distancia le tomó un suspiro. El corazón parecía estar a su alcance, pero, en ese ínfimo instante, una figura apareció en el aire con una aura negra sobrecogedora. Se produjo un estruendo ensordecedor. Cuando todos dirigieron su mirada al suelo, el cien pies rojo yacía deshecho en 1000 pedazos. Quien había intervenido era la figura sin rostro vestida de negro. Bai Chon ha muerto, murmuró Jin Yune mientras forcejeaba con Liu Jianli, sin mostrar rastro de tristeza, sino más bien una sombra de arrepentimiento. ¡Qué bicho tan grande! Esperaba poder comer hasta saciarme. El Buda fantasma también sintió la muerte de Bai Chon, sus rostros oscurecieron. Rugieron, espada fantasma. ¡Zas! El individuo de cabellera gris reapareció, pero permaneció inmóvil. Observó el corazón que brillaba como una lámpara y la vitalidad que se extinguía de aquel cuerpo erguido, sumiéndose en el silencio. Habló demasiado tarde, todo ocurrió con una celeridad abrumadora. La feroz garra de dragón de fuego, manifestada por la aniquilación de fuego del taller divino, surcó el aire y atrapó sin contemplaciones el corazón que el viejo Li sostenía. La garra se cerró, las llamas rugieron y, bajo la mirada de todos, aquel cristal se fragmentó y derritió poco a poco. Una ráfaga de poder arrasó el entorno hasta desvanecerse en la nada. A miles de kilómetros, en el extremo sur del dominio del sur, en el paso Senling, Yan Zhou contemplaba la montaña Tianling. A su lado se hallaba Li Luo. De pronto, la montaña convulsionó y un rugido surcó el cielo. Innumerables figuras con alas doradas dobles emergieron, exudando una sed de sangre. Maestro, ellos, dijo Li Luo con nerviosismo. Yan Zhou mantuvo la calma, expandió su aura e hizo temblar la tierra, regresen. El clan Garuda sintió un escalofrío, sus rostros denotaban seriedad, pero no se retiraron. Fue hasta que una voz majestuosa reverberó desde las profundidades de la montaña Tianling, regresen. Tras intercambiar miradas, los guerreros del clan regresaron con reticencia. Maestro, ¿qué fue esa voz?, preguntó Li Luo, con el corazón temblando. Yan Zhou no respondió, limitándose a observar el monte. La voz resonó de nuevo, nos volveremos a encontrar. Tras esas palabras, la calma volvió al lugar. Vámonos, ordenó Yan Zhou, con un atisbo de solemnidad en sus ojos. Capítulo 157, el héroe acompañado de licor fuerte. Fracasado. Rugió el Buda fantasma con frustración, derrotado una vez más. Tras lanzar una mirada cargada de rencor hacia el anciano que permanecía cerca, el antagonista se desvaneció instantáneamente. Qian Yi y sus aliados depusieron las armas, la misión había terminado en desastre y seguir con el enfrentamiento carecía de sentido alguno. Sin embargo, en un parpadeo, todos aparecieron junto al fantasma de la espada, observando desde la distancia el panorama de Jinyan. Aquel silencio cargado de malicia resultó una carga opresiva para Yin Feng y los suyos. ¡Zas! Se percibieron varios estallidos secos al rasgarse el aire. Al recuperar la conciencia, Zhen Tianyi y Yu Mei se interpusieron ante el grupo. Liu Jianli, empuñando su arma con firmeza, dejó que su melena oscura cayera con parsimonia, formando un muro protector para Yin Feng y el resto. La atmósfera se volvió densa, pesada como el fango. Ambos bandos estaban listos para la colisión definitiva, pero ninguno se atrevía a ejecutar el movimiento inicial. En ese tenso instante, Yin Feng rompió el protocolo y corrió hacia el costado del viejo Li. Hermano.
exclamaron Lan Ningxuan y los otros dos. El joven fingió ignorarlos mientras aplicaba su visión especial para examinar la condición del anciano. El corazón ya no estaba en su lugar, y aquel hilo de existencia se mecía como una llama al viento, a punto de extinguirse para siempre. Piensa rápido, piensa con cuidado. Debe haber una manera de salvar la vida del viejo Li, se repetía mentalmente, evocando los tratados médicos que había devorado en el pasado. Pero ¿cómo podría un hombre persistir sin su órgano vital? Yin Feng apretó la mandíbula y cerró los puños, observando cómo la vitalidad del viejo Li se apagaba con una impotencia que le quemaba el alma. ¿Es ese chico de la familia Yin? Preguntó el viejo Li con voz débil, apenas audible cerca del oído. Ya no lograba distinguir nada a su alrededor. Soy yo, respondió Yin Feng en voz baja. ¿Todavía tienes vino? Sí. Sírveme un tazón. De acuerdo. Yin Feng sacó rápidamente el inmortal borracho del anillo espacial, lo vertió en un tazón y se lo ofreció al viejo Li, dándole de beber con cuidado. Alrededor, los espectros de los soldados se congregaron, manteniendo sus ojos fijos en el anciano. Parecía que aguardaban un desenlace. Este vino es muy fuerte, dijo el viejo Li riendo, y luego se enderezó, sin aliento. Una ráfaga de viento cruzó el lugar, agitando las andrajosas vestiduras del moribundo. Yin Feng captó apenas los ecos de una escena distante, el golpeteo urgente de los cascos sobre la tierra y el eco sordo de los cuernos de guerra. Imaginó a una hueste de soldados con corazas áureas y caballos de hierro que dominaban leguas enteras, bebiendo en formación y entonando cantos de victoria. Alguien parecía gritar, ¿quién se atreverá a enfrentarme? ¡Auf! Una nueva ventolera se alzó. 100.000 espíritus Yin se manifestaron, comandados por la figura del viejo Li. ¡Auf! El viento pasó tan rápido como surgió. En un abrir y cerrar de ojos, toda la legión espectral se desvaneció en la nada, su deber había culminado definitivamente. Allá en las alturas, el Buda fantasma declaró con tono sombrío, dado que la misión ha fracasado, debemos hacer algo. Tenemos que dar explicaciones cuando regresemos. Cada palabra destilaba una sed de sangre innegable. El significado de aquella sentencia no requería mayor interpretación. No obstante, el fantasma de la espada observó al individuo sin rostro y soltó una carcajada sarcástica, si no le temes a la muerte, adelante. ¿Qué quieres decir? Preguntó Qian Yi. Ese hombre está furioso. Si peleamos de verdad, aunque logremos sacar algo, al final, solo 2 personas sobrevivirán como máximo, respondió el demonio de la espada con indiferencia. Aquello dejaba claro que él sería uno de los pocos sobrevivientes, pero ¿quién sería el otro? La duda se sembró en el resto del grupo. La fama del dragón celestial del sur y de la cabeza fantasma del norte era legendaria, ¿quién no conocía su poder? El Buda fantasma, cediendo ante la realidad, gruñó, Jin Yune, vámonos. El aludido golpeó su abdomen con furia. Una fauce sangrienta emergió de nuevo, funcionando como un umbral dimensional. El grupo cruzó hacia aquel vacío. Ni se les ocurra huir. Gritó Zhen Tianyi, lanzando una estocada con su sable plateado que envió una oleada de energía hacia el firmamento. El fantasma de la espada frenó su marcha y, con un movimiento casual de su diestra, partió el ataque en 2. Lanzó una mirada gélida antes de sumergirse en el vacío junto a sus subordinados, esfumándose del horizonte. Con su retirada, el fragor de la batalla cesó. Jinyan presentaba un aspecto desolador, sembrada de ruinas y cráteres, resultaba imposible calcular cuánto tiempo tomaría reparar tal estropicio. Por otro lado, el anciano Bai Li elevó su mano y el pabellón escuchar la lluvia surgió de las profundidades del suelo. Con la pluma de pelo de dragón en sus dedos, trazó sellos dorados en el aire. Una neblina blanquecina se propagó y, en un instante, cubrió la totalidad de Jinyan. Para pasmo de los supervivientes, la infraestructura destrozada comenzó a regenerarse a una velocidad pasmosa. ¿Podría ser esta también una habilidad de ver flores en la niebla? Exclamó Lan Ningxuan, anonadada. A poca distancia, Yin Feng, ajeno a la restauración de la ciudad, recostó con suavidad los restos mortales del maestro Li.
Aquel hombre había custodiado el lugar toda su existencia y merecía el descanso eterno. Simultáneamente, el portal se abrió de nuevo y el grupo del Buda fantasma apareció en un entorno lúgubre, iluminado solo por la tenue luz de antorchas distantes. ¿Fracasó la misión? Resonó una voz etérea desde las sombras. El Buda fantasma contestó, el corazón del rey Garuda fue derretido por el fuego divino. El fantasma de la espada también fracasó. ¿Quién fue el oponente? La cabeza fantasma, respondió el fantasma de la espada con indiferencia. Ya veo. La entidad oculta en la oscuridad meditó por un segundo antes de añadir, no importa, quienes planean grandes cosas no solo buscan ganancias a corto plazo. Todos ustedes han trabajado duro. Tras cerrar el tema, un silencio sepulcral invadió el lugar. Los presentes se retiraron hacia el abismo oscuro, dejando solo al fantasma de la espada, quien inspeccionaba las grietas y la sangre que emanaban de su mano derecha. No está tan mal, hay algún progreso, se consoló a sí mismo. Una semana transcurrió y Jinyan retomó su pulso vital. Los vendedores pregonaban sus mercancías y la multitud fluía por las calzadas como si el apocalipsis de 7 días atrás hubiese sido apenas un mal sueño. En la mansión Inn, la segunda madre preguntó con extrañeza, ¿por qué no hemos visto a Fenger estos días? El segundo hermano interrumpió su comida para responder, el hermano mayor se ha estado encerrando en su habitación últimamente. ¿Encerrado en su habitación? ¿Qué estará haciendo? Iner, a un costado, susurró, el joven maestro ha estado practicando caligrafía día y noche, sin descanso durante mucho tiempo. Aunque quiera practicar caligrafía, no debería hacerlo así. La segunda madre parecía preocupada. En ese momento, Ingianan, sentado en el asiento principal, dejó sus utensilios y dijo, déjenlo en paz. La vieja puerta de madera se abrió con un crujido. En el patio, estaban todos los utensilios para la elaboración de la poción, pero faltaba una figura familiar. Infeng entró y se dirigió a una esquina, recordaba que la bodega se ocultaba allí. Miró a Liu Jianli, quien le dedicó un gesto afirmativo. Una oleada de energía brotó del cuerpo de Infeng y la entrada secreta se reveló lentamente. El interior estaba sumido en una luz mortecina, pues el aceite de las lámparas se había agotado. En la plataforma de piedra, las lápidas conmemorativas de los caídos descansaban junto a jarras de vino apiladas con mimo. El joven recorrió la superficie con su mano, que terminó cubierta de polvo. Caminó hasta el rincón más profundo y halló una placa sin inscripciones. Tras una larga estancia, abandonó el lugar con una inscripción grabada en la piedra, antes vacía. En la cima de una montaña al norte de Jinyan, donde yacía la tumba del viejo Li, Infeng vertió una jarra de inmortal borracho y, usando la punta de sus dedos, trazó caracteres con una fuerza arrolladora. Nacido para ser un héroe entre los hombres, incluso en la muerte, un espíritu formidable. Con una sonrisa, saluda a sus viejos camaradas en el más allá, liderando un ejército de 100.000 para vencer a las hordas demoníacas. Al terminar, un destello luminoso escaló hacia las nubes. Bai Li, desde su pabellón, sonrió y exclamó, bien. Elevó su copa hacia el septentrión y apuró el contenido de un solo trago. Un licor fuerte era el único homenaje digno para un héroe de tal magnitud. Capítulo 158. El camino Huarong en la región sur. 3 días después, al alba, Infeng observaba con cierta perplejidad el y de la literatura que bullía dentro de su mar divino. En los últimos días, el ritmo de crecimiento del y de la literatura ha sido demasiado rápido. Los que se fueron ya no están, y los que permanecen deben continuar su camino. Infeng, naturalmente, no podía permitirse vivir sumido en la melancolía de forma perpetua. Por ello, durante estas jornadas, retomó su rutina de entrenamiento, atendió a sus pacientes y continuó con su hábito de memorizar tratados. Aunque su método de cultivación no había variado, la velocidad de acumulación de energía literaria era notablemente superior. Esto probablemente se deba a la manifestación de las venas de dragón en la ciudad de Jinyan. Recordó entonces las palabras que el maestro Siseng le había compartido tiempo atrás en Yiyuan, una tierra bendecida por una vena de dragón es un sitio predilecto por los cielos, donde cualquiera que practique las artes del cultivo progresará a pasos agigantados.
pero jamás imaginó que el resultado fuera tan abrumador. Infeng exhaló un suspiro, abandonó su alcoba y se encaminó al salón, dispuesto a compartir el desayuno con los suyos. Al tomar asiento, dirigió su atención al segundo hermano, quien estaba a su lado, y le inquirió, ¿cómo estás? ¿El señor Zhen Tianyi ha aceptarte como su discípulo? El protagonista había supuesto que, tras la catástrofe que supuso la invasión de Jinyan, Zhen Tianyi se retiraría junto a Yu Mei de inmediato. A fin de cuentas, tanto los 12 generales divinos como las 36 estrellas representaban la fuerza absoluta del departamento de cazadores de demonios. ¿Cómo iban a permanecer confinados en un mismo sitio por tanto tiempo? Sin embargo, para su estupefacción, 10 días habían transcurrido y ambos seguían instalados en la residencia Yin. Cada jornada, Zhen instruía minuciosamente al segundo hermano en el patio sobre el Dao del balde. Aquello infundió en Infeng un rayo de esperanza, la posibilidad real de que Zhen terminara convirtiendo a su hermano en su pupilo. El joven interrogado respondió, el señor Zhen Tianyi solo me está enseñando como siempre. ¿Hay alguna señal de que te acepte como su discípulo?, insistió Infeng con el ceño fruncido. Su hermano negó con la cabeza y, pareciendo recordar algo, añadió, pero, hermano mayor, presiento que la mayor Yu tiene intenciones extrañas. Infeng se quedó descolocado. ¿Qué clase de propósitos ocultos podría tener esa bella mujer a la que le fascinaba exhibir sus piernas? ¿Qué le pasa?, preguntó. El segundo hermano reflexionó un instante antes de declarar con seriedad, siento que piensa en mí. 2. El padre de familia interrumpió su ingesta, soltando un acceso de tos. La segunda madre, por su parte, abrió sus hermosos ojos con estupor, clavando una mirada inexpresiva sobre el muchacho. Infeng abrió la boca en un gesto de asombro absoluto, era una locura. La maestra Yu ya había exteriorizado abiertamente su predilección por Zhen Tianyi, ¿cómo podría albergar sentimientos por su hermano? Sospechando que ambos guerreros de alto rango poseían una capacidad auditiva superior, Infeng murmuró con rapidez, segundo hermano, no digas tonterías. ¿Cómo podría la maestra Yu tener intenciones contigo? El joven se explicó con total franqueza, hermano mayor, no dije tonterías. Cada vez que el señor Zhen Tianyi me da instrucciones, ella siempre está presente. Al principio, no era nada, solo observaba desde la distancia. Pero después, siempre comentaba en voz baja que tengo un gran talento en el Dao de la espada y que, con el tiempo, seguramente lograré algo. ¿Acaso no parece que quiere aceptarme como su discípulo? Sin embargo, lo extraño es que la maestra Yu usa una espada y yo un cuchillo. ¿Cómo puede aceptarme como su discípulo? Así que a eso te referías con intenciones, pensó Infeng, esbozando una sonrisa tenue. Su padre bebió un sorbo de sopa para recuperar el aliento y la segunda madre suspiró con alivio. Infeng, apoyando la barbilla sobre su mano, razonó, es evidente que la mayor Yu está desesperada por lograr que Zhen Tianyi acepte un discípulo. Quizás, al ver que ambos son inseparables, ella ha decidido intervenir. Realmente, el camino de una mujer enamorada no es sencillo, especialmente cuando el objeto de su afecto es un hombre tan obtuso. No obstante, para Infeng, aquello era una oportunidad de oro. Gracias a esta maniobra, las probabilidades de que su hermano fuera aceptado como aprendiz se disparaban. Tras vivir el caos de Jinyan y enfrentar de cerca la fragilidad de la vida, se convenció de que en tiempos turbulentos solo la fuerza o el estatus garantizaban la supervivencia. La cuenta original de su hermano había sido desperdiciada por el dueño anterior, perdiendo una década preciosa. Recuperar ese terreno no era sencillo, así que debía esforzarse al máximo. Infeng miró a su hermano, quien seguía concentrado en su comida, un artista marcial ya poseía un apetito feroz, y tras entrenar de sol a sol con Zhen Tianyi, su necesidad de alimento se multiplicaba. Con la incertidumbre de cuánto tiempo permanecerían sus invitados en la ciudad, el tiempo apremiaba. Segundo hermano, creo que ya has comido suficiente. Date prisa y ve al patio a practicar con tu cuchillo, ordenó Infeng con una tos disimulada. ¿Pero si aún no he probado nada? Se sorprendió el joven. En el cultivo marcial, también hay reglas para la alimentación. Se come poco en el desayuno,
Se come bien en el almuerzo y se come ligero en la cena. Antes, al ver que estabas creciendo, no le presté atención a estas cosas. Pero ahora, has alcanzado el sexto rango en el reino de la concentración de energía, y estos detalles deben tomarse en serio. Mientras dictaba aquellas normas, Infeng extrajo un frasco de píldoras de sangre de su anillo espacial, úsalas como comida. Aunque este remedio ayudaba a calmar el hambre, su sabor infame y elevado precio hacían que pocos lo utilizaran de esta forma. Al ver el frasco, el segundo hermano hizo una mueca de desagrado. «Hermano mayor, ¿es cierto lo que dices?», preguntó con duda. Infeng mintió sin pestañear: «Hermano mayor, he leído muchos libros, no te engañaré». «De acuerdo». Su hermano, quien confiaba ciegamente en él, guardó las píldoras y se dispuso a partir. «Espera, aquí tienes una jarra de vino inmortal borracho. Llévasela al maestro Sentianji, no olvides la cortesía», añadió el mayor antes de que aquél saliera. Una vez que estuvieron solos, el anciano cuestionó con curiosidad: «Fenger, el cultivo marcial también requiere atención a estas cosas». Antes de que Infeng pudiera articular una respuesta, la segunda madre frunció el ceño con molestia: «Fenger ha leído muchos libros y, naturalmente, lo entiende. Maestro, puesto que usted no es ni versado en literatura ni en artes marciales, no interrumpa ni haga preguntas». El anciano guardó silencio al instante. En ese momento, se escucharon pisadas frenéticas afuera. El portero, exhibiendo un semblante exultante, irrumpió en la sala: «Maestro, buenas noticias, magníficas noticias». «¿Qué buenas noticias?», inquirió Ingianán desconcertado. «El gran emperador Gan está construyendo una carretera oficial, la carretera Warong. Y hoy, esa carretera ha llegado a las afueras de la ciudad de Jinyan. Nuestra pequeña ciudad probablemente va a cambiar su aspecto», exclamó el hombre. «Por fin, ha llegado». Infeng conservó la calma, conocía la noticia de antemano. Durante estos días, más allá de meditar, había estado realizando preparativos estratégicos. La segunda madre se iluminó de alegría: aun siendo ama de casa, comprendía el impacto de una vía imperial. Un camino así, amplio y vigilado por patrullas del Departamento de Caza de Demonios, garantizaba seguridad, conectividad y, sobre todo, una dinámica comercial que revitalizaría la economía de Jinyan. «Dime rápidamente, ¿por qué lugares de la región sur pasa el camino Warong?», preguntó la segunda madre con entusiasmo. «He oído decir que el camino Warong parece pasar por todas las ciudades celestiales de la región sur», respondió el empleado. Ante tal revelación, incluso Infeng no pudo ocultar su asombro. Capítulo 159. Lo más importante en los negocios son las conexiones. ¿Todas las ciudades celestiales han sido atravesadas? Infeng sabía que el camino Warong definitivamente pasaría por la ciudad celestial del sur, pero no podía ni debía pasar por todas. Al fin y al cabo, la ciudad celestial del sur se extiende por diversos emplazamientos, con terrenos abruptos y zonas rodeadas de montañas. Conectar cada una de estas urbes y erigir carreteras oficiales exigiría un despliegue de recursos humanos y económicos colosal. Sería una faena verdaderamente extenuante. A menos que exista un motivo oculto para que el camino Warong deba construirse de esa manera, reflexionó Infeng. El fundamento no sería otro que hallar un atributo compartido entre todas estas ciudades celestiales. Al analizar sus rasgos comunes, podrían surgir las respuestas. Es bien sabido que dichas ciudades son vastas, gozan de una defensa férrea y albergan densas poblaciones. No, eso no es exacto, tales características son meras consecuencias de su fundación. ¿Por qué se establecieron originalmente? Infeng caviló sobre esto y, súbitamente, tuvo una revelación que lo dejó boquiabierto. Los observadores ven más que los jugadores. Debería haber sentido curiosidad desde el principio. ¿Por qué se construiría una carretera oficial en un lugar tan remoto como la ciudad de Jinyan, en la región sur? Es por las venas de dragón. Efectivamente, la razón principal para el asentamiento de las ciudades celestiales es que todas son enclaves donde convergen venas de dragón. Tras el desastre de la invasión reciente, Infeng era plenamente consciente de que Jinyan también poseía una.
Así que, en lugar de decir que el camino Warong conecta todas las ciudades celestiales, es más preciso decir que conecta todas las ubicaciones de venas de dragón en la región sur. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Además de las tres fuerzas que impulsaron la construcción del camino Warong, también está la mano del maestro imperial de la Torre Celestial. Infeng descifró las pistas y vislumbró una pequeña parte del iceberg, aunque carecía de datos suficientes para un análisis exhaustivo. No importa, esto no tiene nada que ver conmigo. La ciudad de Jinyan tiene venas de dragón, y es muy probable que la ciudad imperial la convierta en una ciudad celestial. Para entonces, estaremos mucho más seguros. La integridad de su familia era la prioridad absoluta para Infeng. No permitiría que Jinyan sufriera una incursión similar a la anterior. Bien. Exclamó Ingianan, golpeando la mesa y poniéndose de pie con una sonrisa radiante. Aquel gesto brusco sobresaltó a su hijo. ¿Qué despropósito tramaba el viejo ahora? La segunda madre, llevándose una mano al pecho, se quejó: «Viejo, ¿qué haces de repente? ¿Tienes algún plan?». Ante la pregunta, el anciano respondió con autosuficiencia: «Cuando nuestra familia se mudó de la ciudad imperial a aquí, te opusiste. Después, gasté la mitad de mis ahorros en comprar el restaurante más grande de la ciudad, el pabellón iluminado por la luna. Dijiste que estaba malgastando el dinero. Pero mira ahora. Con la construcción del camino Warong que llega hasta aquí y conecta todas las principales ciudades celestiales, los precios de los terrenos aquí deben estar por las nubes. Lo sabía, tengo talento para los negocios. Es solo que mi visión es demasiado a largo plazo, por eso no lo entendiste». Con aquel discurso, el anciano recuperó la prestancia propia de un patriarca triunfador. Dirigiéndose a Infeng, sonrió y dijo: «Fenger, ahora sabes de dónde viene tu perspicacia para los negocios, ¿verdad? Pero hay algo que quiero decirte. Los empresarios no podemos centrarnos solo en los beneficios inmediatos, debemos tener una perspectiva a largo plazo, igual que yo. ¿Lo entiendes?». ¿El niño que esparce dinero tenía la osadía de darle lecciones sobre secretos comerciales? A Infeng le temblaron los labios, incapaz de articular palabra. En ese instante, el jefe de Carbón Negro entró acompañado por alguien visiblemente emocionado. Era el gerente Peng. «Gerente Peng, ¿qué hace aquí?», preguntó el anciano con curiosidad. Tras intercambiar saludos breves con los esposos Yin, Peng hizo una reverencia profunda ante el joven. «Joven maestro, es usted realmente extraordinario». Viéndolo así, ¿la adquisición fue exitosa?, preguntó Infeng. «¿Adquisición?», preguntó el padre Yin, atónito, intuyendo que algo se le escapaba. «Sí, joven maestro. Nadie sabe quién exterminó a la gente de la mansión del señor, y sus tabernas, naturalmente, quedaron sin dueño. En mis recientes viajes, tuve la suerte de no defraudar, y me he hecho cargo de todas estas tabernas». «¿Todas las tabernas?». Ingianan tragó saliva nerviosamente, y la segunda madre lo observó con asombro. Todos conocían la agresividad con la que la mansión del señor había acaparado locales, el volumen debía ser inmenso. «Ahora bien, ¿cuántas tabernas en la ciudad de Jinyan están a nuestro nombre?», inquirió Infeng con serenidad. «Calculo que al menos más del 90%, respondió el gerente Peng con admiración, sintiendo que unirse al joven había sido la decisión más acertada de su vida. No está mal», dijo Infeng con calma. Después de todo, el resultado era el esperado. Sin embargo, el padre Yin no pudo contenerse. «¿Esto no está mal?». Con la llegada del camino Warong, los precios de esos inmuebles se dispararían, convirtiendo a los Yin en la familia más acaudalada de la región. Infeng miró a su padre, fingiendo curiosidad. «Papá, ¿por qué te sorprendes tanto? Acabas de enseñarme que la visión de un hombre de negocios debe ser a largo plazo. Solo sigo tus enseñanzas». El patriarca se quedó sin palabras. «Pero, joven amo, ¿cómo se enteró de los asuntos de la mansión del señor y cómo supo que la carretera Warong se iba a construir fuera de la ciudad de Jinyan?», cuestionó el señor Peng, revelando sus dudas. 3 días atrás, Infeng le entregó una suma astronómica, casi el 90% de las ganancias estimadas para los próximos 2 meses, con una única instrucción.
comprar todas las tabernas de la mansión del señor de inmediato. Aunque desconcertado, el gerente obedeció. Compró los locales con pasmosa facilidad, ya que, tras la calamidad que azotó a la mansión del señor, los inmuebles estaban prácticamente a la deriva. Aquella misma mañana, el anuncio de que el camino Guarong pasaría por las afueras de la ciudad desató una euforia colectiva, consagrando la visión del joven. En el salón, las miradas curiosas se posaron sobre Infeng. Esta información me la dio el jefe del departamento de cazadores de demonios para que pudiera planificar con anticipación, explicó él. Ah, ya veo, entendió de repente el gerente Peng. Infeng volvió a dirigirse a su padre, quien lucía visiblemente abatido. Papá, ¿sabes qué más necesitan los comerciantes además de una visión a largo plazo en los negocios? Ante el silencio confuso del hombre, enfatizó con sinceridad, es una conexión. Tras concluir, comenzó a coordinar los detalles con el gerente Peng. Gestionar tal cantidad de locales requeriría resolver asuntos triviales, pero al ser establecimientos anteriormente ligados a la mansión del señor, la administración seguiría un patrón sencillo. Infeng confiaba en que la competencia de Peng resolvería cualquier inconveniente. «Padre, ¿estás bien?», preguntó la segunda madre con preocupación. El anciano, ya escéptico ante los giros de la vida, respondió, «Señora, estoy bien. Solo quiero un poco de tranquilidad». Al instante, Infeng lanzó una pregunta inesperada, «Papá, ¿quién es Jing Jing? ¿Ingianan?». El semblante de la segunda madre se tornó gélido. «Padre, ¿quién es Jing Jing? Será mejor que me lo expliques bien». Parecía que alguien más ocuparía las habitaciones de invitados esa noche. Capítulo 160, la vacilación de Liu Jianli. Tras finiquitar los asuntos pendientes con el administrador Peng, Infeng abandonó el salón principal. Al escuchar el tono inquisitivo de la segunda madre hacia su padre, una tranquilidad inmensa le invadió, una sonrisa se dibujó en su rostro. Al llegar al pabellón junto al lago de la residencia Inn, divisó en la distancia dos figuras esbeltas, una vestida de azul y otra de blanco, erguidas sobre la superficie del agua. Infeng arqueó una ceja, aquello parecía un ejercicio de control de Li. Cuando un practicante de artes marciales alcanza el sexto rango del reino marcial divino, es capaz de condensar su energía en un punto para liberar una potencia asombrosa, pero ese es apenas el umbral. Los artistas marciales de élite en este nivel controlan su energía a voluntad, desde reunir y para un golpe capaz de pulverizar rocas, hasta retirarlo para moverse con la levedad de una pluma sobre la nieve. En teoría, su hermano menor debería estar perfeccionando esa técnica, aunque antes de la partida de Zhentianyi, lo primordial era que comprendiera la esencia del Dao de la espada. Infeng observaba en silencio cuando notó un detalle crucial, aunque Lan Ninzuan parecía estable sobre el agua, una mirada atenta revelaba ligeras ondulaciones bajo sus pies. Aquello evidenciaba que aún no poseía un dominio absoluto sobre su energía. Si se enfrentara a algún estímulo externo ahora, bien podría acabar empapada, razonó Infeng, frotándose la barbilla. Por el contrario, Liu Jianli parecía levitar en lugar de pisar el líquido, sus pies se encontraban a centímetros de la superficie. Su talento era prodigioso y su control sobre Li, sencillamente perfecto. Para ella, tal hazaña era tan instintiva como beber agua. Justo cuando Infeng pensaba esto, la bella mujer frunció el entrecejo súbitamente. Su cabellera oscura se agitó y su vestido blanco ondeó con violencia, una energía vital brotó de su cuerpo, desencadenando un vendaval que levantó enormes olas en el lago al instante. Aquella escena tomó a Infeng por sorpresa. Entonces, un grito rompió el aire. Y chapoteo. Al disiparse la energía bajo sus pies, Lan Ninzuan cayó al agua. Infeng se quedó atónito, con una expresión de «lo sabía» dibujada en su rostro. Parece que ahora no es momento para pensar en estas cosas. Con un impulso ligero, Liu Jianli saltó en el aire y, mediante un movimiento ágil de su mano derecha, rescató a Lan Ninzuan, depositándola a salvo en el pabellón. Infeng sacó rápidamente una toalla de su llavero y se acercó con gesto preocupado. «¿Cómo estás?». «Estoy bien, joven maestro», respondió Lan Ninzuan, sacudiendo la cabeza mientras tomaba la toalla para secarse. La joven estaba empapada.
Pese a ser invierno, el vigor físico de un artista marcial permitía tolerar temperaturas extremas, por lo que Lan Ninzuan vestía únicamente aquel largo vestido azul sin prendas inferiores. La tela húmeda y ajustada se ceñía a su piel tersa, dejando entrever el corpiño blanco, ese objeto que albergaba los anhelos prohibidos de tantos hombres, dotándola de una tentación peculiar. In Feng recordó el brillo lunar de aquella noche, tosió, desvió la mirada y se retiró de inmediato. Lan Ninzuan, dándose cuenta de su aspecto, se sonrojó intensamente. «Señorita, joven amo, voy a cambiarme de ropa», murmuró con voz casi inaudible. Tras decir esto, se marchó a toda prisa, casi huyendo. Un artista marcial avanzado podría usar su fuerza interna para secar la humedad, pero Lan Ninzuan aún no dominaba esa capacidad. En el pabellón solo quedaron In Feng y Liu Jianli. No la miré demasiado, probablemente no se dio cuenta, pensó In Feng, lanzando una mirada a la bella mujer de blanco a su lado. El ceño de ella seguía contraído. Esto es malo. In Feng cambió de tema de inmediato para desviar su atención. Guiar la fuerza interna mientras se está de pie sobre el agua, en efecto, puede mejorar rápidamente el control de un artista marcial. Este método es bueno, haré que mi hermano menor lo pruebe más tarde. ¿Cómo se te ocurrió? Liu Jianli parecía aturdida, pero reaccionó tras un instante. Giró la cabeza y respondió, este es el método que me enseñó mi maestro. Primero, párate sobre la superficie del agua sin provocar ondas. Luego, elévate 1 centímetro por encima del agua, quedando suspendida en el aire. Solo cuando puedas mantenerte suspendida en el aire con la misma facilidad que al caminar, estarás cerca del reino del artista marcial de 5º grado, el reino del movimiento divino. Estabas liberando presión intencionadamente solo para ayudar a la señorita Ninzuan a controlar rápidamente su fuerza interna, reflexionó In Feng. Ella no respondió a la pregunta tácita, limitándose a inquirir, ¿cuál es tu nivel de cultivo actual? In Feng, sorprendido, respondió con franqueza, últimamente, mi cultivo ha aumentado bastante. Dada la situación actual, pronto debería alcanzar el 8º grado del reino del corazón brillante. ¿Y el 7º grado?, preguntó con voz suave. Liu Jianli se sonrojó, pero recobró la compostura casi al instante. In Feng se rascó la mejilla con timidez. El 7º grado es el reino del irrecto. A diferencia del 9º y 8º grado, no requiere mucha acumulación de I de la literatura, sino que necesita refinar el I de la literatura dentro del cuerpo para convertirlo en irrecto. Aunque he obtenido un tesoro que puede acelerar el proceso para entrar en el 7º grado, aún no he empezado a practicar, así que no sé cuánto tiempo me llevará. Liu Jianli asintió con levedad y guardó silencio. Te esperaré en la puerta principal. Cuando la señorita Ninzuan regrese, pídele que me busque directamente. De acuerdo. In Feng se despidió y se marchó. Poco después, Lan Ninzuan regresó al pabellón, ya cambiada. Señorita, ¿dónde está el joven maestro? Te está esperando en la puerta principal, respondió Liu Jianli en voz baja. Justo al terminar, volvió a fruncir el ceño mientras una fuerza interna brotaba incontrolable de su interior. Lan Ninzuan se cubrió la boca, sentí algo extraño en el lago hace un momento. Señorita, ¿está a punto de alcanzar el siguiente nivel? Liu Jianli cruzó los brazos sobre el pecho. Tras un momento, el aura dispersa se calmó. En teoría, podría haber activado la confirmación del dominio del cielo y la tierra hace mucho tiempo para iniciar la tribulación del tercer reino. Sin embargo, su anterior experiencia con la tribulación del trueno, 9 veces superior a la normal, la hizo temer, esta nueva ascensión sería aún más peligrosa. No confiaba plenamente en superarla. A lo largo de la historia, incontables personas habían perecido bajo dicha confirmación. Nadie conocía el resultado final. En el pasado, persiguiendo el camino supremo de la espada, no temía ni siquiera a la muerte. Pero ahora, un rastro de duda se había instalado en su corazón. Para alguien con un corazón de espada tan puro, aquello era inimaginable. Con su inmenso poder, reprimió continuamente las señales de avance, creyendo que podría prolongar la situación.
No obstante, tras la invasión de Jinyan, los signos de avance se habían intensificado hasta volverse incontrolables. Liu Jianli alzó la cabeza y escrutó el cielo, absorta en sus pensamientos. Nin Xuan. ¿Qué ocurre, señorita? Más tarde, cuénteme más sobre la abuela Liu de la familia Liu y lo que le enseñó. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.